Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Es San Juan Pablo II, y no solamente en su vida como papa o en su vida como arzobispo o sacerdote, sino que la relación de San Juan Pablo II con Calvaria inicia desde su niñez. Todos los viernes, junto a su padre, venía al santuario de Calvaria de niño a dos cosas. Fíjense qué lindo. Venía, primero y ante todo, a orar ante la imagen de Nuestra Señora de Calvaria, la cual nosotros contemplaremos y estaremos un ratito orando en su capilla. Y también venía a servir el santuario, a recoger basura para que el santuario estuviera lindo. Desde niño su padre le enseña a servir a la Santísima Virgen María en los servicios más pequeños, como era limpiar los alrededores del santuario. El santuario consiste en la iglesia que vamos a ver, pero también consiste en una montaña donde están las estaciones de la cruz. No es fácil de subir, por eso no los estamos subiendo. Entre una estación y la otra hay alrededor de 1 kilómetro, siempre subiendo hacia arriba. Sin embargo, cuando ya Karol Wojtyła fue creciendo, ya de joven, continuaba viniendo semanalmente a rezarle a la Virgen y a rezar el Vía Crucis. Y aquí es donde sucede algo muy importante en la vida de Juan Pablo y en nuestra vida. Salud. En una de las meditaciones del Vía Crucis, cuando iba subiendo, se detiene en la estación de la crucifixión para hacer su meditación propia. Y en ese momento él tuvo lo que podríamos llamar una experiencia sumamente profunda espiritualmente, que podríamos entonces colocarla como una experiencia mística. Al contemplar la estación de la crucifixión, él se siente dentro de ese pasaje, se siente viviendo la crucifixión del Señor y estando al lado de la Santísima Virgen. Y él escucha a Jesús decirle lo que todos hemos leído en el Evangelio y que en realidad es para cada uno de nosotros. Escucha cómo Jesús le dice: mira, he ahí a tu madre. En ese momento, toda su devoción mariana que había tenido desde pequeño toma un grado más alto, toma una nueva dimensión. Ya no es solamente es hijo de la Virgen por esta devoción que ha tenido desde niño, sino que escucha a Jesús donarle la maternidad de la Virgen y por lo tanto, ¿cuál es la respuesta adecuada a esa donación de Cristo? ¿Cuál es la respuesta adecuada? Donarse él plenamente a la Virgen y acoger a la Virgen en su casa, ¿no? Eso es lo que dice el Evangelio, que después de que Jesús le dijo a San Juan, he aquí a tu madre, y a San Juan le dijo, a la Virgen le dijo, he aquí a tu hijo, y a San Juan, he aquí a tu madre. ¿Qué dice el Evangelio que hizo San Juan? La llevó a su casa. La acogió inmediatamente en su casa. Pues esta experiencia, este pasaje del Evangelio se le hace vida, se le encarna de una manera mística a Karol Wojtyła, y en ese momento se siente él como San Juan, hijo y responsable de acoger con amor en toda la realidad de su vida la maternidad de la Santísima Virgen. En realidad es aquí en Calvaria donde él entiende en un grado mayor lo que es la consagración mariana. Así es que le debemos a su experiencia aquí en Calvaria, le debemos que él
haya acogido de una manera nueva y mucho más profunda la maternidad de la Virgen, que él haya entendido la responsabilidad que cada uno de los discípulos de Cristo tenemos de ser otro Juan que recoge y acoge en su corazón el don inmenso de la maternidad de la Santísima Virgen. De aquí, precisamente, de esta experiencia, es que surge su escudo papal, su escudo episcopal, que luego se convirtió en su escudo papal, que es la cruz y la M. Ahora, ¿en qué consistían? ¿Cuáles eran los tres elementos del escudo de San Juan Pablo II? La cruz, la M, y luego ¿qué? Acuérdense, piensen en el escudo del Papa. La cruz, que es la grande, la M a mano izquierda, ¿y qué había a mano derecha? Despiértense, que si no, no van a entender lo importante. En la parte derecha había un espacio vacío. Y ese espacio vacío tiene una razón de ser. El espacio vacío es el lugar que ocupó San Juan y que al dejarlo vacío, Juan Pablo II invitó a cada uno de nosotros a ocupar ese lugar. Que cada uno de nosotros fuésemos como San Juan los que acogiéramos la maternidad de la Virgen y la acogiéramos en la casa de nuestro corazón. Entonces vamos a repetir cuáles eran los tres elementos del escudo papal. La cruz, que era lo más grande, la M a mano derecha y a mano izquierda el espacio vacío, que no está supuesto a quedarse vacío, sino que era una invitación del Sumo Pontífice a cada uno de los fieles a ocupar ese espacio y nosotros hacer la consagración mariana para acoger en todo nuestro interior a la Santísima Virgen María. Precisamente de su experiencia aquí en Calvaria podemos nosotros leer en la encíclica, aquí viene otro documento, apunten, Madre del Redentor, que la escribe durante el año mariano, 1987. En Madre del Redentor, número 45, en adelante, Juan Pablo II habla sobre este tema que él vive, que él experimenta aquí en Calvaria. Y por eso al iniciar la encíclica Madre del Redentor, él dice, esta encíclica es fruto de mi reflexión teológica y de toda la experiencia de vida en mi jornada interior con la Santísima Virgen María. Entonces, a partir del número 45, él habla de lo que él ha vivido y que él ha madurado teológicamente y ha madurado a través de una vida de vivir cerca de la Santísima Virgen y de dejar a la Santísima Virgen ejercer su maternidad. En el número 45 escuchamos a San Juan Pablo II decir que la dimensión mariana de la vida de los discípulos de Cristo solo la podemos entender en el pasaje de esa donación sincera y total de Cristo a nosotros, que en el momento culmen de la redención, Jesús nos da a María como a su madre, y por lo tanto todo cristiano tiene, para que sea una espiritualidad verdaderamente cristiana, tiene que tener una dimensión mariana. Qué interesante esto, ¿verdad? Para ser cristianos, ¿todos los que están aquí son cristianos? Sí. Levanten la mano los cristianos. Para ser cristianos, todos tenemos que tener en nuestra espiritualidad una profunda dimensión mariana. Si no, no somos verdaderamente cristianos, porque la Santísima Virgen fue colocada en el centro de la redención como Madre del Redentor.
Y al final de la vida, nuestro Señor deja a la Santísima Virgen como madre de cada discípulo y como madre de la iglesia. Por lo tanto, todo discípulo de Cristo debe acoger la maternidad de la Virgen para ser obediente a Cristo y para vivir plenamente su dimensión cristiana. Son palabras sencillas pero muy fuertes, ¿eh? No somos plenamente cristianos si no tenemos una dimensión mariana en nuestra espiritualidad. San Juan Pablo II continúa. El don de la Santísima Virgen no solo se le fue dado a Juan, que en aquel instante, o sea, en ese momento histórico, se encontraba a los pies de la cruz en compañía de la Madre del Señor, sino que la Santísima Virgen es un don para todo discípulo de Cristo que estaba representado en San Juan. El Redentor confía a su madre al discípulo, pero al mismo tiempo se la da como madre. Se la da como madre. Y esto, hermanos, aquí tal vez no tiene mucho que ver, pero se lo voy a decir. ¿Cuántas veces ustedes escuchan a nuestros hermanos separados decir que la Virgen tuvo otros hijos, verdad? Bueno, sabemos por fe y por dogma de fe, es un dogma, atención, un dogma de fe, que la Virgen fue virgen antes, durante el parto y después del parto. O sea, ¿cómo se llama ese dogma? Virginidad perpetua. A ver cómo se llama ese dogma, porque somos católicos, hay que saber los dogmas. ¿Cómo se llama el dogma de la Virgen que dice virginidad perpetua? No dice temporal, ¿ah? Perpetua, o sea, antes, durante y después. Eso, ya, con eso es suficiente. La iglesia lo ha declarado, los hijos lo creemos. Pero además de eso, vamos a ser prácticos. Si la Virgen tenía otros hijos, ¿por qué se la deja a Juan? ¿No? ¿Por qué se la deja a un apóstol y no se lo deja a sus hijos? No tiene ningún sentido tampoco lógico, ¿verdad? Si yo tengo otros hermanos y la Virgen tiene otros hijos, pues se lo dejo con los otros hijos. No me tengo que preocupar a quién dejárselo. O sea que precisamente la Virgen no iba a tener otros hijos biológicos, aparte de porque es virgen perpetuamente, porque iba a tener muchos nuevos hijos que somos todos nosotros. Todos nosotros. Y gracias a esa virginidad perpetua, no solamente el Hijo de Dios es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero también gracias a esa virginidad perpetua surge su maternidad espiritual sobre nosotros. Es por eso que las religiosas somos madres espirituales, porque también nosotros, como la Virgen, ofrecemos nuestra virginidad a Dios para poder engendrar hijos para el reino, o sea, para engendrar hijos espirituales. Así que ¿estamos claros del dogma? Sí, madre. El Redentor confía la maternidad de la Virgen de forma personal a San Juan y por lo tanto a cada uno de nosotros. ¿Qué le dijo? Hijo, he aquí a tu madre. Es como si ahora Jesús en esta visita nos dijera: Héctor, he ahí a tu madre. Carla, he ahí a tu madre. Norma, he ahí a tu madre. Julio, he ahí a tu madre. Jesús habló en singular. En singular, hijo. No dijo hijos, como para que no nos cubriéramos bajo la multitud. Dijo hijo. Es cierto que la Virgen es madre de todos, pero también es madre de cada uno. Igual que la maternidad biológica. Es madre de muchos hijos, pero es madre de cada uno.
Pero sin embargo, para que nosotros respondiéramos de forma singular también, o sea, que nos tomáramos personalmente como don la maternidad de la Virgen, es que Jesús habla en singular. Yo, personalmente, debo aceptar el don de la maternidad de la Virgen. Yo personalmente debo consagrarme a la Santísima Virgen y juntos también debemos sabernos hijos de nuestra Madre. Por lo tanto, dice San Juan Pablo II, y todo esto que estoy leyendo es fruto de la experiencia que él tiene aquí en Calvaria. La maternidad de María se convierte, por lo tanto, miren qué hermoso, en herencia de Cristo a sus discípulos. Qué hermoso que la herencia de Cristo a la iglesia sea, además de su cuerpo y su sangre, sea su madre, que es la que le dio su cuerpo y su sangre. Qué hermoso que Jesús nos deje como herencia a su propia madre. Alguien una vez, una persona que no es de una iglesia separada, me decía, pero ¿por qué va a dejarnos a Jesús a su madre? Bueno, primero le digo, está en la palabra de Dios y ustedes son gente de la palabra, ¿no? Le dije, ¿pero por qué? Porque Jesús conoció personalmente los efectos de la maternidad de la Virgen y Él quiso que nosotros recibiéramos también el don de esa maternidad. ¿Tenía que hacerlo? ¿Era obligatorio hacerlo? No. Jesús pudo haber dicho, bueno, madre, mira, ahora te vas conmigo al cielo, ahora cuando yo ascienda vas conmigo de la mano. Sin embargo, el Señor le pide a la Virgen uno de los sacrificios también más grandes, quedarse aquí en la tierra sin Él para ser madre de la iglesia naciente, para que hiciera con la iglesia lo que hizo con Él cuando Él era pequeño. O sea, la iglesia naciente es puesta en los brazos de la Virgen, igual que el Padre puso a Jesús en los brazos de la Virgen. A los pies de la cruz, dice San Juan Pablo, recuerden, estamos siempre refiriéndonos a su experiencia aquí en Calvaria. A los pies de la cruz comienza aquella especial entrega del hombre a la Madre de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Que a los pies de la cruz es donde se da la primera consagración a la Virgen. Porque ¿qué hacemos nosotros cuando nos consagramos a la Virgen? Nos entregamos por entero a ella. ¿Qué le decimos? Soy todo tuyo, María, y todo lo que tengo es tuyo. Te acojo como posesión mía, dame tu corazón. Podríamos decir que, aunque no salen esas palabras en el Evangelio, cuando dice que San Juan se llevó a María a su casa, ¿qué le estaba diciendo? Soy todo tuyo, María, y todo lo que tengo es tuyo. Dice, ahí al pie de la cruz empieza especial entrega del hombre a la Madre de Cristo, que en la historia de la Iglesia se ha ejercido y expresado de modos diversos. ¿Qué quiere decir esto? A partir de la consagración de San Juan, si nosotros hiciéramos un recorrido hacia atrás, o sea, si hiciéramos un rewinding del tape, vamos a darnos cuenta cuántas oraciones de consagración se han escrito a través de la historia. Desde los padres de la Iglesia hay una profunda devoción a la Santísima Virgen y una profunda comprensión de su maternidad. Y en realidad los dogmas marianos se los debemos a las explicaciones, a las inspiraciones que tuvieron los padres de la Iglesia. O sea, viene desde los apóstoles, pero los padres de la Iglesia explican tanto sobre la Virgen, por ejemplo, como San Irineo, que le llama la nueva Eva. ¿Por qué le llama la nueva Eva?
porque el nudo que ató Eva con su desobediencia, la Virgen lo desató con su obediencia. La Teotocos, la Madre de Dios. Ustedes se dan cuenta que en el año 431 la Iglesia proclama el dogma de la María, Madre de Dios. El 1 de enero, por eso lo celebramos en Éfesus, donde vivió la Virgen con San Juan. Pero eso no quiere decir que la Iglesia empezó a creer en María, Madre de Dios, en el año 431. Sino que siempre lo creyó, pero en ese año lo tuvo que definir como dogma porque era muy atacada esa verdad. Generalmente los dogmas se definen cuando hay una necesidad urgente de que todos en la iglesia crean esa verdad. Y si vamos recorriendo todos los santos, hay una oración preciosísima de San Agustín, recién tiene su conversión, donde él confía su vida a la Virgen. Ya vemos una consagración de San Agustín. Y así vamos, los santos y las santas van escribiendo oraciones o van haciendo oraciones de entrega total a la Virgen. O sea, desde San Juan hasta nuestros tiempos, siempre habrá en la iglesia hombres y mujeres que de alguna manera, de alguna forma, según su propio carisma, escribirán o enseñarán la consagración, o sea, la entrega total a la Virgen. Todos los papas se han confiado siempre a la Virgen, pero San Juan Pablo II hizo de la consagración mariana un camino clarísimo y bien marcado de su pontificado. O sea que en cierta manera el Papa que más enseñó sobre la consagración y más consagró al mundo fue Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque no solamente lo hizo con las grandes consagraciones del 82, 84 y 2000, sino que cuando él visitaba cada país, y ustedes saben que visitó casi todos los países, siempre la primera visita, o sea, la primera misa era en el santuario mariano de ese país. Y ahí coronaba a la Virgen y ahí consagraba ese país a la Virgen. Por lo tanto, el Papa que más relevancia le dio a su pontificado y con su pontificado a la consagración mariana fue San Juan Pablo II. También aquí nos dice y nos narra él de que ya siendo arzobispo de Cracovia, que fue arzobispo por 14 años, venía semanalmente a orar a la Virgen ante el ícono para traerle a la Virgen todos sus problemas, todas sus inquietudes pastorales y no se iba hasta tener la respuesta de la Virgen. O sea que él venía aquí a buscar de la Virgen sabiduría, a confiar todos los problemas pastorales que se encontraba como arzobispo y luego como cardenal. Este ícono es importantísimo en la vida de San Juan Pablo. Cada vez que vino a Polonia, las 5 veces que vino, San Juan Pablo vino aquí y tuvo tiempos de oraciones muy especiales. Rápidamente, antes que nos bajemos, les quiero contar un testimonio de él. En su última visita aquí a Calvaria, que fue en el año 2002, cuando consagró el mundo a la Divina Misericordia, él vino para consagrar la basílica. Pues estaba en el schedule venir a visitar la Virgen de Calvaria. Y aquí iban a rezar vísperas. Y había mucha gente esperando para rezar vísperas. Y él entró solo ante el ícono. Y están las cámaras viendo, ¿verdad? El mundo entero porque están transmitiendo su viaje apostólico. Y él iba a estar 15 minutos ante la Virgen, luego salía y rezaba vísperas con todos los sacerdotes religiosos y con todos los fieles que estaban alrededor. Pero están las cámaras y están los 15 minutos él en profunda oración ante el ícono de la Virgen. Y pasan los 15 minutos y no se levanta. Y las cámaras ya empiezan a ponerse inquietas, ¿verdad? Porque es mucho tiempo de silencio en la televisión. Pasan 20 minutos y no se levanta.
Pasa 25 minutos, está sumergido en oración. Estuvo media hora en oración ante el ícono. A él no le importó, ni se recordó que tenía cámaras ni gente esperando. Y yo me acuerdo cuando estábamos viendo a Juan Pablo rezando ante el ícono, pero era un diálogo entre él y la Virgen. Era definitivamente visible que algo le estaba pidiendo la Virgen. Y yo me recuerdo que le digo a las hermanas, la Virgen le está pidiendo algo y le está pidiendo algo sobre el rosario. Cuando pues se levanta, ya empieza la víspera, está todo atrasado, ¿verdad? Empiezan las vísperas. A los pocos meses, esto fue en agosto, en octubre de ese mismo año, estábamos en Lourdes, recuerdo, en una peregrinación, y me llaman las hermanas y me dicen, madre, supo lo que hizo Juan Pablo II. Le dije, ¿qué hizo? Y mi corazón se vino inmediatamente a Calvaria. Y dice, proclamó el año del Santo Rosario, añadió los 5 misterios luminosos y dio una carta apostólica sobre el rosario. Esa es otra tarea. Lean la carta apostólica sobre el Santo Rosario, que es el tesoro más hermoso que se ha escrito sobre el Santo Rosario. Aquí él dice que antes desde niño rezaba el rosario, pero que aquí el rosario se convirtió en su oración preferida. Que luego nosotros oímos, ¿verdad? Y salen un montón de estampitas. El rosario es mi oración predilecta, en la que me encuentro con todos los misterios de Jesús a través del corazón de su madre. Y ella me los explica y ella me los encarna, ¿verdad? Esa frase famosa de Juan Pablo que luego la expande en su carta apostólica sobre el rosario. Entonces ahora vamos a ir a subir a la iglesia de Calvaria para que vayamos al lugar donde está el ícono. Ahora solo piensen que si la Virgen aquí le resolvía todos los problemas a Caro Botigua, pues vengamos con todas nuestras preguntas donde nuestra madre y pongámoselas a sus pies.